Hola amigas y amigos, bienvenidos al canal una vez más. Mi nombre es Pedro y hoy te traigo el paso a paso de cómo realizar este llavero en forma de Pikachu. Lo recomiendo para principiantes ya que está tejido con puros puntos básicos. Le agradezco a la maestra Pili del canal Tejiendo con Pili a la Vanguardia porque fue ella la que me dio la idea de realizar este llavero. Si te gustó, quédate y lo tejemos juntos. Los materiales que yo voy a estar utilizando para realizar este llavero son hilaza de 3 milímetros en color amarillo canario, hilaza de 3 milímetros en color rojo, hilaza en color negro, pintura textil, un marcador de puntos, una argolla para llavero, una aguja lanera, un poco de relleno para amigurumi, unas tijeras y un gancho de 2.5 milímetros. Antes de empezar, te invito a que te suscribas al canal y que le des clic en la campanita para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Ahora bien, empezaremos con nuestra hilaza en color amarillo y haremos un anillo mágico. Hay muchas formas, yo te enseño la mía. El inicio de nuestro hilo siempre va enfrente del dedo índice. Lo rodeamos formando una X, tomamos el gancho, pasamos por debajo de la primera hebra, tomamos la segunda, medio giro y nuestra primer lazada. Ese es el anillo mágico. Dentro de él haremos para la primera vuelta 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Para cerrar solo tenemos que tirar. Para la segunda vuelta es la vuelta de aumentos. Haremos un aumento en cada punto disponible. Serían 6 aumentos. Nuestro primer aumento, nuestro segundo aumento, nuestro tercer aumento, el número 4, el 5 y el 6. Y habremos terminado esta vuelta con un total de 12 puntos bajos. Para la vuelta número 3 haremos la secuencia un punto bajo y un aumento. Por 6 veces llevamos un punto bajo y un aumento. Llevamos 2. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y nos quedarán 18 puntos bajos. Los hago y regreso. Para la vuelta número 4 haremos la secuencia 2 puntos bajos y un aumento. Por 6 veces llevamos la primera, 2 puntos bajos y un aumento. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y nos quedarán 24 puntos bajos. En la vuelta número 5 haríamos 3 puntos bajos y un aumento, pero como nosotros queremos que quede en forma circular y no hexagonal, haremos un punto bajo y un aumento. Y la secuencia que vamos a repetir por 5 veces va a ser 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y un aumento. Eso lo vamos a repetir por 5 veces hasta llegar acá y nos quedarán 2 puntos bajos y vamos a terminar la vuelta con 30 puntos bajos. Para la vuelta número 6 haremos la secuencia 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 puntos bajos y un aumento
y lo vamos a realizar por 6 veces. Y vamos a terminar la vuelta con un total de 36 puntos bajos. Los hago y regreso. Para la vuelta número 7 haríamos 5 puntos bajos y un aumento, pero como queremos que quede en círculo y no en hexágono, lo vamos a cambiar. Empezaremos con 2 puntos bajos y un aumento. Y la secuencia que vamos a repetir por 5 veces serán 5 puntos bajos, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y un aumento. Eso lo vamos a repetir por 5 veces y al final nos quedan 3 puntos bajos y con un total de 42 puntos bajos. En este punto vamos a dejar de aumentar y para la vuelta número 8 haremos 42 puntos bajos, pero tomando solo la hebra de atrás. Así, 1. Ya vieron que el punto tiene 2 hebras, esta y esta. Vamos a tomarla de atrás. 2, 3, 4 y así toda la vuelta. 42 puntos bajos. Para la vuelta número 9 haremos 42 puntos bajos igual, pero ya tomando el punto completo. 1, 2, 3. Así lo haremos por toda la vuelta y nos quedarán 42 puntos bajos. Esta es la vuelta número 9. Haremos la 10 y la 11. 42 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. Así va quedando nuestra labor hasta la vuelta número 11. Para la vuelta número 12 haremos 5 puntos bajos y una disminución, pero tomando solo la hebra de atrás, por la parte de atrás. Haremos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución. La forma en que yo hago la disminución es de esta forma. Entro, tomo una lazada, entro en el siguiente, tomo una lazada y salgo por 3. Una vez más, 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos y una disminución tomado de esta forma. Entro, tomo una lazada, entro en el siguiente punto una lazada y salgo por 3. ¿Ya vieron? Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y nos habrán quedado 36 puntos bajos. Recuerden que la secuencia que vamos a realizar es por la hebra de atrás. 5 puntos bajos y una disminución, todos tomados por la hebra de atrás. Para la vuelta número 13 haremos la secuencia 4 puntos bajos y una disminución, pero ya tomando el punto completo. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y una disminución, ya tomando el punto completo. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y nos quedarán 30 puntos bajos. Para la vuelta número 14 haremos la secuencia 3 puntos bajos, 1, 2, 3 puntos bajos y una disminución. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y terminaremos con 24 puntos bajos. Los hago y regreso. En este punto así habrá quedado nuestro llavero. Ahora lo que tenemos que hacer es rellenar un poco. Recuerden que tenemos que rellenar firmemente, pero que no se abran nuestros puntos. Los hago y regreso. Para la vuelta número 15 haremos la secuencia 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y una disminución. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y nos quedarán 18 puntos bajos.
Después de eso vamos a rellenar un poco más. Para la vuelta número 16 haremos la secuencia un punto bajo, 1 y una disminución, así de esta forma. Un punto bajo y una disminución. Esa es la secuencia que vamos a repetir por toda la vuelta y vamos a terminar con un total de 12 puntos bajos. Antes de hacer la vuelta número 17, que es la última, te aconsejo que rellenes un poco más. Ahora, para la vuelta número 17 haremos 6 disminuciones. Así, disminuciones normales. 1, 2, así toda la vuelta y nos quedarán 6 puntos bajos y regreso para que yo te enseñe a cerrarlos. Y así habrá quedado con 6 puntos bajos. Vamos a meter el hilo en una aguja y vamos a tomar solo las hebras de adelante. 1, solo las hebras de adelante. 2, 3, 4, 5 y 6. Y vieron, vamos a jalar, ya se habrá quedado como un anillo mágico falso. Ya lo único que nos toca es perder la hebra, o si quieren para mayor seguridad pues rematan. Y listo, así habrá quedado el cuerpo de nuestro llavero. Recuerda que si te están gustando los videos puedes darle like y comenta todas las dudas que tú tengas para que yo te las pueda responder. Ahora empezaremos con las antenas de nuestro Pikachu. Empezaremos con el hilo negro. Haremos un anillo mágico ya como lo sabemos hacer. Pasamos por debajo, medio giro y una lazada. Dentro de este anillo mágico haremos 4 puntos bajos. Solamente 4. 1, 2, 3, 4 puntos bajos. Y aquí hay que prestar mucha atención porque vamos a cerrar el anillo. No mucho. Y vamos a deshacer el primer punto. Así. Y los vamos a tomar. Pero vamos a cerrar ese punto con el color amarillo. Así. Ahora, para la vuelta número 2 haremos un punto bajo y un aumento. Por 2 veces un punto bajo y un aumento. Sé que es un poco difícil porque como son muy pocos puntos, nos puede costar un poco de trabajo. Pero haremos la secuencia un punto bajo. Para que no quede tan abierto lo jalamos. Y un aumento. Así de esta manera. Un punto bajo. Y un aumento. Y nos quedará un total de 6 puntos. Para la vuelta número 3 haremos 6 puntos bajos. Sin aumentos ni disminuciones. 6 puntos bajos. Entramos y hacemos el primer punto bajo, el siguiente punto bajo y así toda la vuelta. Haremos esta que es la vuelta número 3 y la vuelta número 4. Para la vuelta número 5 haremos la secuencia 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Una vez más, 2 puntos bajos, 1, 2 puntos bajos y un aumento. Habremos terminado con un total de 8 puntos bajos. Para la vuelta 6, la 7 y la 8 haremos 8 puntos bajos sin aumentos ni disminuciones. Ya lo único que nos toca es cortar la hebra y hacer la otra antenita. Así habrán quedado las dos. Ahora, para tejer los ojitos de nuestro Pikachu,
les voy a enseñar lo que les enseñé en el video del llavero Minion. Si no han visto ese video, lo voy a dejar en esta parte de aquí arriba. Nuestra hilaza que manejamos tiene 4 hebras. Vamos a quitarle una hebra, así de esta manera, para que quede nuestro hilo más delgado y los ojitos más pequeños. ¿Ya vieron? Ahora usaremos un gancho de 2 milímetros. A ver. Y empezaremos tejiendo o haciendo un anillo mágico. Son bien fáciles los ojos. Dentro de ese anillo mágico haremos 6 puntos bajos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ya que nos toca es jalar el hilo y cortar la hebra. Y este será el ojito de nuestro Pikachu. Haremos 2. Y así habrán quedado los ojitos. Con la técnica que yo te enseñé, los ojitos quedan más delgados y no quedan tan gruesos para la hora de coser o pegar. Ahora, para las mejillas o cachetes de nuestro Pikachu haremos un anillo mágico, así, ya como lo sabemos hacer. Y dentro de ese anillo mágico haremos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Para la segunda ronda o segunda vuelta haremos la secuencia un punto bajo, y un aumento. Una vez más, un punto bajo, ¿ver? Y un aumento. Esta es la segunda vez, falta una. Un punto bajo y un aumento. Y nos quedarán un total de 9 puntos bajos. Y ese será el patrón que vamos a seguir para el otro cachetito. Y así habrán quedado los cachetitos del Pikachu. Ahora te voy a enseñar cómo coser algunas piezas. En este pequeño video te voy a enseñar cómo coser las piezas. Cada quien tiene una forma diferente. Por eso no hago cosiendo las piezas, porque a veces el video se hace más largo y cada quien cose diferente. Pero salimos aquí, entramos en este primer punto, así. Es una explicación bien rápida. Entramos en este siguiente, salimos, entramos en este de regreso, salimos, entramos en este, uno y uno. Esa es la forma en que yo coso mis piezas. Y mira, con lo que te acabo de explicar del uno por uno, así cosiendo la pieza, no se nota, ¿ya ves? Si quieres que yo haga un video específico de cómo coser las piezas, déjalo en los comentarios. Así vamos a coser esta y esta que nos falta. Ahora, para hacer la boquita de nuestro Pikachu, vamos a hacer este marcaje con alfileres. Donde está nuestro anillo mágico, en medio vamos a poner el primer alfiler. Vamos a contar 1, 2, 3 y en el tercer punto hasta abajo vamos a colocar el otro, que es este color rojo, miren. 1, 2, 3, en la misma dirección el rojo o cualquier otro. Vamos a contar 1, 2 y en el segundo vamos en diagonal. 1, 2 y en diagonal el otro. ¿Ya vieron?
Lo acerco para que ustedes puedan verlo en su tejido y se les sea más fácil. ¿Ya vieron? Después de haber marcado nuestra boquita, vamos a entrar por aquí y te lo voy a explicar. Entramos por aquí, pasamos por aquí. Entramos, pasamos por acá. De aquí nos pasamos para acá y salimos, hacemos este y esta rayita. Cuando estemos aquí, hacemos esta y esta rayita de aquí. ¿Ya vieron cómo quedó nuestra boquita? Ahora, cuando hayamos terminado esta rayita de aquí, vamos a pasarnos al anillo mágico y vamos a salir por este punto. Entramos en este, le damos vuelta al tejido y salimos por ahí mismo. Y esa será la nariz de nuestro Pikachu. Una vez más, vamos a hacerlo otra vez. Así. Así habrá quedado la nariz de nuestro Pikachu. A ver si se ve. ¿Ya vieron? Y así habrá quedado el marcaje de nuestra boca. Ahora lo único que nos toca es rellenarlo en forma de bordado con color rojo. Ahorita te explico cómo. Recuerdan que cuando hicimos los ojos en color negro separamos una hebra de nuestro hilo. Ahora vamos a separar dos. Vamos a jalar así de esta manera y vamos a separar dos. Lo hago y regreso. Y ahora sí, con una aguja más delgada y un hilo más delgado vamos a bordar la boquita. Entraremos por aquí y vamos a entrar mero donde empieza el hilo negro. Así. Vamos y sacamos. Tenemos que salir por ahí mismo un poquito más pegado. Por eso es una aguja más delgada. Y jalamos. Sin apretar para que nuestro bordado no quede abultado. Así lo vamos a rellenar todo. De esta forma. Y así, con mucha paciencia, habrá quedado la boquita de nuestro Pikachu. Bien bordada. ¿Ya vieron cómo se ve? Y listo, así habrá quedado nuestro llavero en forma de Pikachu. Ya lo único que nos toca es pegar o coser las piezas. En mi caso yo las pegué con silicón caliente, pero tú eres libre de escoger la forma que tú quieras. También con pintura textil hice unos puntos de luz en los ojitos para que tenga mayor expresión. Coloqué la argolla y así habrá quedado. Recuerda que si lo realizas, etiquétame en todas mis redes sociales. Me encuentras con el nombre de Peditos Crochet o los links te los voy a estar dejando en la descripción. También tengo un grupo de ayuda en Facebook llamado Tejiendo con Pedro, Amigurumi y Crochet, donde puedes dejar todas tus dudas, todas tus preguntas, donde yo te las pueda responder. También puedes subir tus trabajos y nos apoyamos entre todos. Si te gustó el video, no dudes dejar tu like y comenta todas las dudas que tengas. Adiós.